¿Este sueño quiere salvarte? ¿Alguna vez tuviste un sueño tan extraño, tan simbólico, que despertaste con la sensación de que intentaba decirte algo? Como si, mientras dormías, una parte olvidada de ti hubiera dejado una nota debajo de la almohada. Imagina ahora que, cada vez que duermes, se abre una puerta. Una puerta que no existe en el mundo físico, pero que lleva hasta la casa donde habita tu yo más verdadero. Allí dentro no hay lógica, hay símbolos. No hay explicaciones, hay revelaciones. Es en ese lugar donde vive el inconsciente. Y nunca guarda silencio. Muchas personas ignoran sus propios sueños. Dicen que son tonterías, que no significan nada. Pero Jung pensaba lo contrario. Él creía que los sueños son el lenguaje más puro del alma, y que el inconsciente, cuando el ego duerme, comienza a trabajar, a reorganizar, a advertir, a guiar. El problema es que la mayoría no sabe escuchar. Y por eso, se pierde de sí misma. Quizás tú también estés viviendo algo parecido. Un cansancio que no se explica. Un vacío que no tiene nombre. Una repetición de patrones que parece venir de otra dimensión. Y entonces surge la pregunta que pocos se atreven a hacer. ¿Qué están intentando decirme mis sueños, que aún no he sido capaz de escuchar? En este video, vamos a atravesar juntos esa puerta. A explorar los símbolos, descifrar las señales y entender cómo el inconsciente puede, sí, transformar tu vida, si aprendes a caminar con él. Porque, al final de todo, no son solo sueños. Son mapas. Son mensajes. Son recordatorios de quién eres en realidad. ¿Qué revela el inconsciente cuando el ego duerme? Tal vez nunca lo pensaste con profundidad, pero, ¿quién eres mientras duermes? Cuando los ojos se cierran y el control consciente se disuelve como niebla, otra parte de ti despierta. Una parte más antigua, más silenciosa, y quizás más verdadera. El inconsciente, como enseñaba Jung, no descansa cuando el cuerpo reposa. Al contrario, enciende sus linternas simbólicas y comienza a hablar. Pero habla en otro idioma. Un idioma hecho de imágenes, metáforas y recuerdos. Como un maestro que susurra en enigmas, esperando que aprendas a escucharlo. Durante el día, el ego, ese gerente ocupado de la psique, toma el mando. Organiza, juzga, filtra. Pero por la noche, cuando el ego se retira, lo que estaba oculto comienza a moverse. Y es en ese movimiento donde los sueños se vuelven portales. Cada imagen onírica lleva pistas, mensajes, fragmentos de ti que aún no conoces, o que decidiste olvidar. El inconsciente, entonces, revela lo que la vigilia no ve. Tus heridas no sanadas, tus deseos no nombrados, tus verdades aún en gestación. ¿Te ha pasado despertar confundido, con el corazón acelerado, sin entender por qué ese sueño fue tan intenso? Tal vez era un recuerdo antiguo disfrazado de escena absurda. Tal vez era una emoción reprimida actuando un drama simbólico. En esos momentos, el inconsciente está diciendo, mira esto. Necesitas integrarlo. E ignorarlo no sirve. Lo que el inconsciente revela, tarde o temprano, encontrará una forma de manifestarse, ya sea en un sueño o en un síntoma. Una vez acompañé a alguien que soñaba siempre con una casa en ruinas. Parecía algo aleatorio, hasta que comprendió que la casa era una representación simbólica de sí mismo. Una estructura emocional antigua, descuidada, que pedía ser reconstruida. A partir de ese insight, esa persona comenzó a tratarse con más respeto, más cuidado. Y los sueños cambiaron. El inconsciente había cumplido su papel, trajo a la luz lo que necesitaba transformarse. Esa es la magia silenciosa que ocurre cuando el ego duerme. Si quieres empezar a dialogar con tu inconsciente, intenta anotar tus sueños justo al despertar. No importa si parecen confusos. Escribe todo, los colores, los rostros, las sensaciones. Con el tiempo, empezarás a notar patrones, símbolos recurrentes, emociones ocultas.
Esto no es superstición, es autoconocimiento. Carl Jung llamaba a esto trabajo con los sueños, una práctica sagrada de escucha interior. Y así es como la conciencia comienza a expandirse, incluso durante la noche. El inconsciente no habla como un enemigo. Habla como un espejo. Y cuanto más aprendemos a descifrar sus reflejos, más íntegros nos volvemos. El silencio de la noche puede ser el comienzo de una gran conversación contigo mismo. Una conversación que no exige palabras, solo presencia. Pero entonces, si el inconsciente se comunica a través de imágenes, ¿por qué no usa palabras directas? ¿Por qué nos habla en símbolos y metáforas? ¿Por qué los sueños hablan en imágenes y no en palabras? Intenta recordar la última vez que soñaste con algo extraño, pero tan vívido que parecía real. Un objeto flotando, un paisaje que no existe en el mundo físico, o un encuentro con alguien que ya partió. ¿Por qué el inconsciente elige esas imágenes tan enigmáticas? Jung nos invita a entender que el inconsciente no es lógico, es simbólico. No se comunica con el lenguaje racional del ego, sino con el lenguaje del alma. Imágenes arquetípicas, universales, que hablan directo al sentimiento. El inconsciente sabe que lo que es demasiado profundo para ser dicho, necesita ser mostrado. La mente consciente necesita frases para orientarse. Pero el inconsciente, ese territorio anterior al lenguaje, se organiza a través de símbolos. Es como si cada imagen llevara no solo un significado, sino un campo entero de energía psíquica. Soñar con un león, por ejemplo, puede significar poder reprimido, miedo, fuerza o incluso una advertencia. Todo depende del contexto interno de quien sueña. Las imágenes no son respuestas cerradas, sino invitaciones a la interpretación. El símbolo abre un espacio para el diálogo entre el ego y el self. Imagina que estás en un bosque por la noche, y de repente ves una luz encendida entre los árboles. Esa imagen es mucho más poderosa que cualquier explicación que intente describir lo que está ocurriendo. La imagen toca algo primitivo, anterior a la razón. Jung lo sabía. Por eso decía que los sueños son como pinturas vivas hechas por el alma, y que analizarlos es como descifrar obras de arte en movimiento. Por eso los sueños no explican, revelan a través de sensaciones, metáforas y atmósferas. En mi propia trayectoria, tuve sueños que parecían películas simbólicas. Una vez, soñé que caminaba descalzo sobre libros sumergidos en un río. No había diálogo, no había lógica, solo esa imagen extraña. Al reflexionar, comprendí que era un llamado. Estaba descuidando mi sabiduría intuitiva, pisando verdades que debían ser leídas con el corazón, no con los ojos. Eso me transformó. No por ser claro, sino por ser profundo. Porque así actúa el inconsciente. ¿Quieres experimentar esto en la práctica? Empieza a dibujar tus sueños, aunque no sepas dibujar. Haz garabatos, bosqueja formas, intenta representar lo que viste. El simple acto de traducir un sueño en imagen concreta ya es un ejercicio de integración psíquica. Y, poco a poco, comenzarás a entender que las imágenes tienen vida. Se mueven dentro de ti. Vuelven. Insisten, hasta que las escuches con el corazón abierto. Y quizás sea justamente por eso que el inconsciente no usa palabras, porque las palabras limitan, etiquetan, aprisionan. Las imágenes, no. Las imágenes danzan, sugieren, respiran. Y cuando aprendemos a danzar con ellas, algo dentro de nosotros despierta. Algo que estaba allí, solo esperando ser visto. Y entonces surge una nueva pregunta. ¿Qué quieren mostrarme esas imágenes sobre mí mismo? ¿Qué partes de mí están intentando emerger mientras duermo? A veces, todo parece tranquilo por fuera. Pero por la noche, los sueños revelan lo que la superficie intenta esconder. Una rabia que nunca fue expresada. Un deseo que no encajó en la rutina. Un miedo que aún vive en el sótano de la psique. Cuando el ego se apaga, el inconsciente aprovecha el silencio para sacar a la luz aquello que aún no ha sido integrado.
Y muchas veces, son partes de nosotros mismos, fragmentos olvidados, censurados o no reconocidos, los que intentan emerger para que podamos volvernos íntegros. Jung llamaba a esto el proceso de individuación, el camino de regreso a uno mismo. Y en ese camino, los sueños son mensajeros. Nos muestran aspectos nuestros que están atrapados en la sombra, no porque sean malos, sino porque fueron reprimidos. Un coraje que fue sofocado. Una sensibilidad que fue ridiculizada. Una voz interior que nadie escuchó. Esas partes, por la noche, se visten de símbolos y vienen a visitarnos. A veces como un niño perdido. Otras veces, como un extraño con nuestro propio rostro. Tal vez hayas soñado que alguien te observaba. O que alguien te seguía, pero no podías ver quién era. Sueños así casi siempre señalan partes internas ignoradas, que piden reconocimiento. Son pedazos de tu ser diciendo, estoy aquí, mírame. Si despiertas con esa sensación extraña, como si algo dentro de ti necesitara ser visto, presta atención. El sueño ya cumplió su papel. Ahora es tu turno de escuchar. Un ejemplo real. Una persona me contó que soñaba repetidamente con un animal salvaje encerrado en una jaula. Despertaba inquieta, sin saber por qué. Al reflexionar con cuidado, entendió que ese animal representaba su espontaneidad, una parte vibrante, intuitiva, que había sido silenciada por la rigidez de su rutina. A partir de ese insight, comenzó a buscar formas de expresarse con más libertad. Danza, arte, encuentros creativos. El sueño no era aleatorio. Era un recordatorio. Si deseas acoger esas partes que intentan emerger, prueba a escribir cartas para ellas. Puede sonar extraño, pero funciona. Escribe al niño que aparece en tus sueños, o a esa figura que te incomoda. Pregunta, ¿quién eres? ¿Qué necesitas de mí? Esta práctica, conocida como diálogo activo, propuesta por Jung, permite que el inconsciente también tenga voz en la vigilia. Y así es como se construye un puente entre lo visible y lo invisible. Lo que sueña contigo, eres tú. Y cuanto más te permites escuchar esas partes que emergen en el silencio del sueño, más te reconectas con tu propia esencia. El alma habla por fragmentos, y nos toca a nosotros reunirlos. Pero, ¿será que esos fragmentos vienen solo del pasado, o hay algo en los sueños que apunta hacia lo que aún está por venir? ¿Mis sueños son ecos del pasado, o mapas de lo que aún no comprendo? ¿Alguna vez tuviste un sueño que parecía predecir algo? Una escena que solo cobró sentido días, meses o incluso años después. No es raro. El inconsciente, según Jung, es como un vasto océano donde el tiempo se pliega. Allí, pasado, presente y futuro se entrelazan. Los sueños no siguen una línea cronológica, siguen el ritmo del alma. A veces, traen fragmentos de la infancia, otras veces, susurran presagios de algo que aún se está gestando, como si el inconsciente captara movimientos psíquicos antes de que el ego los perciba. El inconsciente guarda memorias que la conciencia ha olvidado. Situaciones no resueltas, emociones no digeridas, traumas enterrados. Todo eso puede emerger en los sueños como imágenes simbólicas. Pero también es capaz de captar tendencias, posibilidades, potenciales que aún no se han manifestado. Por eso Jung decía que el inconsciente puede ser tanto un archivo del pasado como una brújula de lo que está por venir. Soñar no es solo recordar, también es orientarse. Imagina que tu sueño es como una carta enviada por un mensajero del mundo invisible. A veces, la carta habla de algo que no quisiste ver ayer. Otras veces, anuncia algo para lo que necesitas prepararte mañana. Una mujer que sueña con un puente puede estar soñando con el paso de un antiguo dolor, o con la llegada de una nueva etapa. Un hombre que sueña con un laberinto puede estar revisitando sus decisiones pasadas, o recibiendo un aviso de que está por tomar un rumbo que exige más conciencia. Existen muchos relatos de sueños premonitorios, y no solo desde lo místico. El propio Jung documentó numerosos casos,
incluidos los suyos. Pero quizá lo más fascinante no sea predecir el futuro, sino notar que, en el fondo, tu inconsciente ya sabe mucho que el ego aún no ha comprendido. Siente cuando algo está fuera de lugar. Intuye cuando hay incoherencia. Y se expresa, incluso si no lo entiendes de inmediato. ¿Una sugerencia práctica? Al despertar de un sueño significativo, escribe 2 columnas. En una, anota lo que el sueño podría estar mostrándote del pasado. En la otra, lo que podría estar señalando del futuro. No busques certezas, busca sentido. Con el tiempo, comenzarás a notar patrones, revelaciones e incluso advertencias dentro de cada imagen onírica. El inconsciente es sabio, pero no literal. Enseña con símbolos, y depende de nosotros descifrar sus mapas. ¿Y cuando esos mapas apuntan hacia algo incómodo? Cuando los sueños revelan imágenes perturbadoras, figuras sombrías, escenas confusas, ¿qué es lo que la psique está intentando decirnos? La respuesta puede estar justo en la sombra, y en el poder transformador que ella esconde cuando decide aparecer. ¿Cuál es el papel de la sombra en los sueños más extraños o perturbadores? A veces, los sueños se vuelven incómodos, oscuros, extraños. Y la primera reacción es intentar olvidarlos, borrar esas imágenes perturbadoras que nos visitaron en la noche. Pero, ¿y si esas imágenes, precisamente por ser inquietantes, estuvieran revelando algo esencial? Carl Jung nos enseña que todo aquello que rechazamos de nosotros mismos se oculta en la sombra. Y cuando el ego se relaja, esa sombra encuentra su escenario. Los sueños, entonces, se convierten en espejos oscuros, pero espejos, al fin y al cabo. La sombra no es el mal en sí, es todo lo que aún no ha sido traído a la luz de la conciencia. Rasgos reprimidos, heridas ocultas, verdades tragadas. En los sueños, estas partes aparecen personificadas. Un perseguidor, un monstruo, una figura que nos hace correr, luchar o huir. Pero, si miramos más de cerca, tal vez descubramos que aquello que más nos asusta, se parece demasiado a nosotros. Y ahí comienza el verdadero trabajo interior, el reconocimiento de lo que somos más allá de la máscara. Un ejemplo vivido por alguien que recorría este camino. Soñaba con un anciano furioso que irrumpía en su casa y gritaba, rompiendo objetos. Sentía pánico, hasta que comprendió. Ese anciano representaba su propia rabia contenida, acumulada durante años. La rabia que nunca había podido expresar. La sombra, entonces, no era una amenaza, era una mensajera. Cuando esa persona comenzó a poner límites y a expresarse con firmeza, los sueños cambiaron. El anciano dejó de gritar. Hay un poder silencioso en el acto de mirar de frente a la sombra. Y los sueños nos ofrecen eso con una generosidad que a veces no sabemos recibir. Si algo te asusta repetidamente en sueños, tal vez sea hora de preguntarte, ¿qué representa eso en mí? ¿Qué parte de mi historia está intentando contarme ese símbolo? No para alimentar el miedo, sino para despertar la conciencia. ¿Quieres un ejercicio simple pero profundo? Cuando tengas un sueño perturbador, antes de descartarlo, escribe lo que viste y pregúntate, si esta imagen fuera una parte de mí, ¿qué estaría sintiendo? Nombrar esa emoción es el primer paso para integrar lo que fue excluido. Jung decía, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Es en los sueños más oscuros donde a menudo habitan los mayores tesoros del alma. Y si estas reflexiones están despertando algo dentro de ti, si algún símbolo resonó, o si algún fragmento de este video te tocó de manera especial, quiero invitarte a formar parte de este camino con nosotros. En este canal, construimos juntos un espacio de acogida y profundidad. Así que, si este contenido tiene sentido para ti, deja tu like ahora. Eso ayuda a que este video llegue a más personas que también buscan conocerse. Y si aún no te suscribiste, este es un buen momento. Suscríbete, activa la campanita y camina con nosotros en esta egrégora de conciencia y sanación simbólica.
Tu presencia aquí hace la diferencia. Y ahora, seguimos, porque si la sombra aparece para ser integrada, tal vez no venga sola. ¿Será que existe alguien, o algo, dentro de nosotros, intentando guiarnos a través de los sueños? ¿Existe un guía interior que intenta conducirme a través de los sueños? Algunas personas lo llaman ángel. Otras, espíritu guía, mentor, arquetipo o intuición. Carl Jung lo llamaba el self, la totalidad psíquica que habita más allá del ego. Y en los sueños, el self a veces se revela como una figura que enseña, orienta, protege. Un anciano sabio, un niño luminoso, una voz serena en medio del caos. Esos guías interiores no son personajes aleatorios. Son manifestaciones de la inteligencia profunda del alma. Y cuando aparecen, vale la pena escuchar. Tal vez hayas soñado con alguien que parecía conocer el camino mejor que tú. Alguien que decía frases memorables, señalaba una dirección o simplemente caminaba a tu lado en silencio. Muchas veces, esa figura representa un aspecto elevado de tu propio ser, un punto de lucidez interior que ya sabe algo que el ego aún no ha percibido. El inconsciente usa estas imágenes para recordarnos que no estamos solos dentro de nosotros. En lo más profundo, hay una brújula silenciosa. Un hombre me contó que soñó varias veces con una mujer de cabellos plateados, que lo guiaba por un jardín nocturno. Ella no hablaba, solo caminaba, y él la seguía. Con el tiempo, comprendió que esa figura aparecía siempre en momentos de gran confusión emocional. Era como si ella anunciara un llamado a la introspección. Empezó a confiar más en sus propios silencios, y entendió que esa mujer era el símbolo de su instinto intuitivo, pidiendo paso. Si identificas una figura recurrente y misteriosamente sabia en tus sueños, obsérvala. Dialoga con ella. Escríbele una carta. Pregunta, ¿qué quieres mostrarme? Muchas veces, esas imágenes son puentes entre tu conciencia actual y una parte más profunda de tu esencia. No imponen, sugieren, y nos invitan a confiar en algo que ya habita dentro de nosotros, la capacidad de orientarnos incluso cuando todo afuera parece oscuro. Una forma práctica de cultivar ese vínculo es hacerle una pregunta a tu inconsciente antes de dormir. Puede ser algo simple como, ¿qué necesito ver en este momento de mi vida? Luego, duerme con una libreta al lado. Si llega un sueño, o incluso solo una sensación al despertar, anótalo. Esto fortalece la comunicación entre las partes internas. Es como decirle al self, estoy listo para escuchar. Y cuando escuchamos, él responde. Siempre responde. ¿Pero qué pasa cuando el guía no aparece? ¿Y cuando todo parece repetitivo, confuso o excesivo? Tal vez sea porque el inconsciente no está intentando conducir, sino insistiendo en algo que aún no ha sido escuchado. Y es ahí donde surgen los símbolos que se repiten, insistentemente, como si tuvieran algo importante que decir, y no se irán hasta que los escuchemos. ¿Por qué ciertos símbolos se repiten en mis sueños? ¿Has notado cómo algunos sueños vuelven? No exactamente iguales, pero con el mismo ambiente, el mismo escenario o el mismo símbolo. Un puente, un espejo, un animal, una habitación antigua. Eso no es casualidad. En la psicología junguiana, la repetición simbólica es como una campana que suena cada vez que algo necesita ser escuchado, y aún no lo ha sido. El inconsciente es persistente. Insiste con gentileza, hasta que el símbolo cumpla su función, despertar algo que duerme dentro de ti. El símbolo es un puente entre lo que sentimos, pero aún no sabemos explicar. Y cuando aparece una y otra vez, está intentando comunicar algo que el ego tal vez no está listo, o dispuesto, a ver. Como un maestro paciente, el inconsciente vuelve a presentar el mismo contenido de distintas formas, hasta que el alumno interior comprenda. A veces, el mismo símbolo cambia de contexto, de color, de intensidad. Pero su presencia sigue ahí, diciendo, todavía hay algo aquí.
Un ejemplo revelador. Conocí a alguien que soñaba siempre con laberintos. Sueños diferentes, pero el laberinto siempre estaba presente. Con pasillos estrechos, decisiones confusas, puertas que llevaban al punto de partida. Tras reflexionar, comprendió que ese símbolo era un reflejo claro de su vida emocional, siempre entrando y saliendo de los mismos patrones, girando en círculos sin avanzar. Cuando comenzó a enfrentar su tendencia a evitar decisiones difíciles, los sueños también comenzaron a cambiar. El símbolo había cumplido su función. ¿Quieres descubrir qué quiere decir un símbolo recurrente? Crea un diccionario simbólico personal. En lugar de buscar significados genéricos en Internet, pregúntate, ¿qué significa esta imagen para mí? Si sueñas con el mar, ¿qué representa el mar para ti? ¿Libertad? ¿Miedo? ¿Recuerdos de la infancia? El sentido más valioso del símbolo es aquel que toca tu experiencia directa. Solo tú puedes acceder a ese mapa. Y hay un detalle importante. A veces, el símbolo no desaparece ni siquiera después de haber sido comprendido. Se transforma. El mar embravecido se vuelve un lago sereno. El puente roto, por fin, se completa. Eso es señal de que el proceso interior está en movimiento. El inconsciente no manda señales por vanidad, lo hace por amor. Quiere que crezcas, que integres, que trasciendas. Y mientras eso no sucede, el símbolo permanece, como un guardián fiel de tu propio despertar. Pero, ¿cómo saber cuando un símbolo está pidiendo atención especial? ¿Y cómo reconocer el momento en que un sueño deja de ser uno más y se convierte en algo verdaderamente transformador? ¿Cómo diferenciar un sueño común de un sueño transformador? No todos los sueños tienen el mismo peso. A veces despiertas y el sueño se evapora en segundos. Otras veces, se queda, permanece, como si hubiera dejado una marca en el aire, o en el pecho. Jung llamaba a estos sueños luminosos, experiencias oníricas cargadas de una fuerza psíquica intensa, que nos tocan de manera profunda, casi sagrada. Un sueño transformador no es necesariamente claro, pero está vivo. Se siente, incluso cuando no se entiende. Estos sueños suelen traer símbolos que resuenan como arquetipos: el cruce, el renacimiento, la caída, el encuentro con el sabio o con la sombra. Suelen venir con una atmósfera densa, una emoción que persiste, o una frase que resuena como revelación. Muchas veces, son esos sueños los que nos impulsan a hacer cambios, a salir de una relación tóxica, a iniciar un proyecto, a mirar hacia adentro con más valentía. No dicen qué hacer, pero plantan una inquietud que nos mueve. Una vez, escuché el relato de alguien que soñó estar sumergido en un lago oscuro, pero en el fondo, había una vela encendida. El sueño era silencioso, pero lleno de tensión. Al despertar, sentía un nudo inexplicable en el pecho. Al reflexionar, comprendió, estaba viviendo apagado, sofocado por exigencias externas, pero dentro de él aún ardía una llama, pequeña, pero viva. Eso lo cambió todo. Comenzó a reconstruir su rutina basándose en esa vela simbólica, pequeñas prácticas de autocuidado, momentos de silencio, reconexión con lo que le daba sentido. ¿Quieres identificar si un sueño es transformador? Observa tu emoción al despertar. ¿Sientes que algo cambió? ¿Sientes que hay un llamado oculto allí? Otra señal: estos sueños no desaparecen fácilmente. Vuelven a la memoria en momentos clave, como si estuvieran anclados en algún lugar del alma. Escríbelos, medita sobre ellos, dibújalos. El simple acto de dar forma externa a un sueño significativo ya es parte del proceso de transformación interior. Si quieres profundizar aún más, lee a autores como Clarissa Pinkola Estés, Marie-Louise von Franz o el propio Carl Jung. Todos exploran con profundidad este lenguaje sagrado que se revela en los sueños. Practicar la escucha onírica es como desarrollar un sexto sentido, una sensibilidad para percibir cuando algo está naciendo dentro de ti. Y cuando ese nacimiento ocurre,
no se deshace. Pero por más que estos sueños sean luz, también pueden revelar las sombras de nuestra forma de convivir con los demás. Porque los sueños no hablan solo de nosotros, también hablan de nuestros vínculos. Y a veces, muestran lo que nuestros ojos no quieren, o no pueden, ver. ¿Será que los sueños revelan lo que mi persona esconde? Durante el día, usamos máscaras. No por malicia, sino por necesidad. La persona, como la llamaba Jung, es el papel que interpretamos en el teatro social. Aquello que mostramos para agradar, pertenecer, ser aceptados. Pero por la noche, cuando se apagan las luces, el escenario se oscurece, y cesan los aplausos, el inconsciente revela lo que quedó fuera del guión. Soñar es, muchas veces, despojarse de la persona. Y cuando eso ocurre, la verdad comienza a emerger, incluso si incomoda. Los sueños exponen lo que fue reprimido, frustraciones disfrazadas, deseos no dichos, resentimientos acumulados. Muestran cuando estamos viviendo una vida que parece correcta, pero no es verdadera. Es común, por ejemplo, soñar con situaciones vergonzosas, estar desnudo en público, olvidar una frase importante, ser expuesto de alguna manera. Esos sueños no son castigo. Son señales. Un aviso de que hay algo en nosotros pidiendo autenticidad. Un llamado a vivir más alineados con lo que realmente somos. Una vez, alguien me contó que soñaba repetidamente con estar en un tribunal, siendo acusado de cosas que no entendía. Siempre despertaba con angustia. Al sumergirse en el simbolismo, comprendió que era él mismo juzgándose, por no seguir su vocación, por estar atrapado en la imagen que otros esperaban de él. El sueño era un juicio interno, orquestado por una persona agotada. Y cuando empezó a liberarse de esa máscara, los sueños cambiaron. ¿Quieres comenzar a percibir la influencia de tu persona en los sueños? Intenta un ejercicio sencillo. Escribe quién intenta ser durante el día. ¿Qué rasgos destacas? ¿Qué escondes? Luego, observa tus sueños con esa mirada. Pregunta, ¿qué en este sueño contradice lo que intento mostrar al mundo? Te sorprenderá la honestidad del inconsciente. No ataca, revela. Y a veces, esa revelación es liberadora. Es importante recordar que la persona no es enemiga. Es necesaria, es nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Pero cuando la confundimos con lo que realmente somos, nos enfermamos por dentro. Entonces los sueños llegan como un suspiro del alma. Una oportunidad de reencuentro con lo que quedó olvidado bajo la armadura. Y en ese reencuentro, también volvemos a encontrar nuestras heridas vinculares, nuestras carencias, nuestras proyecciones. Porque muchos de nuestros sueños hablan de encuentros y desencuentros, de afectos que no encontraron espacio en la vida real, pero aparecen simbólicamente en el mundo onírico. ¿Qué será lo que nuestros sueños intentan decirnos sobre los vínculos que estamos cultivando? ¿Qué me dicen los sueños sobre mis relaciones y vínculos afectivos? Hay sueños que parecen diálogos interrumpidos. Personas que ya se han ido, pero vuelven en silencio. Rostros que no reconocemos, pero que nos tocan como si fueran antiguos. Relaciones distorsionadas, intensas o ambiguas, que se revelan como si el inconsciente quisiera ajustar algo que quedó suspendido. Los vínculos afectivos que vivimos, o que evitamos, también sueñan con nosotros. Porque toda emoción fuerte deja huellas en el alma. Y el inconsciente, tan cuidadoso como es, no ignora ninguna de ellas. Carl Jung decía que proyectamos en el otro aquello que aún no hemos integrado en nosotros mismos. Y por eso los sueños muchas veces nos muestran esas proyecciones. Amores idealizados, miedos disfrazados de deseo, sombras envueltas en ternura. Podemos soñar con alguien que nos irrita profundamente, y solo después darnos cuenta de que esa persona encarna algo que necesitamos aceptar en nosotros. O soñar con alguien que nos fascina, porque representa un lado nuestro que hemos olvidado. Un ejemplo conmovedor. Una vez,
Alguien me contó que soñaba con un abrazo que nunca había vivido. Un desconocido aparecía en sueños, siempre con el mismo gesto. Abrazaba en silencio, con una paz casi divina. A lo largo del proceso de escucha simbólica, comprendió que ese abrazo representaba el afecto que no recibió en la infancia, y también el amor propio que necesitaba aprender a cultivar. El inconsciente había creado un vínculo arquetípico de sanación. Un símbolo de reencuentro consigo mismo. Si sueñas frecuentemente con alguien, aunque esa persona ya no forme parte de tu vida, tal vez el inconsciente te esté mostrando que hay algo no resuelto, o aún en movimiento. Puede ser un vínculo real. Puede ser una parte tuya proyectada en esa figura. Y puede ser también un llamado a transformar la manera en que te relacionas. Los sueños no traen respuestas directas, pero ofrecen llaves. Nos toca a nosotros girarlas con atención. ¿Quieres una sugerencia práctica? Si sueñas con alguien, pregúntate, ¿qué representa hoy esta persona para mí? Luego, observa si lo que sientes por ella en el sueño es distinto de lo que sientes en la vida real. Ese contraste revela mucho. Y recuerda, el sueño puede no estar mostrándote a la persona en sí, sino lo que ella simboliza. A veces, es solo un espejo de tus carencias, esperanzas o heridas no vistas. Y cuando los vínculos duelen, los sueños pueden volverse pesadillas. Y aún así, siguen siendo mensajes. Porque el inconsciente no se calla, ni siquiera cuando duele. Y cuando duele repetidamente, insiste, regresa, grita, repite. Entonces, ¿qué es lo que las pesadillas recurrentes quieren enseñarnos? ¿Cuál es la enseñanza oculta en mis pesadillas recurrentes? A nadie le gusta tener pesadillas. Nos despiertan con sobresalto, con sudor, con vacío. Y aún así, regresan. Como si cargaran una misión inacabada. Como si algo dentro de nosotros estuviera intentando ser escuchado, y no será ignorado. Jung veía las pesadillas no como enemigas, sino como llamados urgentes del alma. Cuando algo se repite en los sueños, especialmente de forma angustiante, el inconsciente está diciendo, presta atención aquí. Esto ya no puede ser postergado. Las pesadillas son alertas. Son partes reprimidas, dolores no mirados, traumas no sanados que toman forma simbólica. A veces se presentan como persecuciones, caídas, accidentes, pérdidas. Pero detrás de la violencia simbólica, hay un mensaje que necesita ser acogido. El problema no es el sueño. Es el contenido emocional que representa, y que quizás también está activo en la vida despierta, aunque disfrazado de estrés, insomnio o ansiedad. Acompañé el caso de alguien que soñaba, noche tras noche, que estaba atrapado en un ascensor cayendo en picada. Sentía miedo, parálisis, desamparo. Y eso duró años. Hasta que un día, reflexionando con valentía, comprendió, vivía en una rutina emocional donde todo parecía fuera de control. Nunca se sentía seguro, siempre esperando el próximo problema. La caída del ascensor era el símbolo de una vida sin base interna. Cuando empezó a construir raíces, con terapia, meditación, pequeños hábitos de autocuidado, las pesadillas cesaron. El alma había sido escuchada. Si una pesadilla se repite, en vez de temerla, conversa con ella. Pregunta, ¿por qué estás aquí otra vez? Escríbela, dibuja la escena, cambia mentalmente el desenlace. Esta práctica, llamada resignificación onírica, ayuda a disolver el miedo e integrar el contenido simbólico. Poco a poco, lo que antes era terror se convierte en portal. Una invitación a la transformación. Y recuerda, el inconsciente no quiere herirte. Quiere despertarte. A veces, un sueño doloroso es la única forma que encuentra para mostrarte lo que está doliendo en silencio. Lo que es difícil en el plano simbólico, suele ser aún más difícil en la vida real, si se ignora. Por eso, las pesadillas son como profesores exigentes, severos, pero justos. Y cuando aprendemos de ellas,
algo se abre, algo cambia. Porque al atravesar la oscuridad simbólica, también encontramos una nueva luz. Y es en esa travesía donde muchas veces ocurre el milagro más sutil de todos, la reconexión con el centro del ser. Entonces, ¿qué será eso que los sueños están intentando decirnos sobre nuestro verdadero camino? ¿Puedo transformar mi vida al comprender lo que mis sueños intentan decirme? La mayoría de las personas trata los sueños como curiosidades, imágenes sin importancia, destellos aleatorios de la mente. Pero quienes comienzan a escucharlos de verdad pronto se dan cuenta de que ahí hay algo mucho más grande, un camino de transformación. Juno veía los sueños como distracciones del sueño, sino como herramientas de crecimiento interior. Para él, el inconsciente es un sistema de autorregulación de la psique. Y los sueños son las señales que este sistema envía para ayudarnos a evolucionar. Soñar es, muchas veces, el inicio de la sanación. Al interpretar los sueños con respeto, comienzas a notar patrones de comportamiento, emociones olvidadas, deseos auténticos. Y más aún, aprendes a escucharte con profundidad. Porque cada símbolo, cada metáfora, es una parte tuya pidiendo voz. Cuando acoges esos fragmentos, algo se alinea, algo encuentra su lugar. Es como si comenzaras a caminar más entero, más lúcido, más coherente con quien realmente eres. He escuchado muchos relatos de personas que cambiaron su vida después de comprender un sueño significativo. Uno de ellos, una mujer soñaba que iba en un tren sin destino, siempre mirando por la ventana, siempre perdida. Al reflexionar, se dio cuenta de que pasaba los días esperando la vida ideal, sin tomar decisiones reales. Aquel sueño no le trajo la respuesta, pero le trajo la pregunta correcta. Y con ella, el coraje de tomar las riendas de su camino. A veces, todo lo que necesitamos es un símbolo que nos devuelva el eje. ¿Quieres comenzar esa transformación? Crea un ritual de escucha simbólica. Reserva algunos minutos cada mañana para registrar lo que soñaste. Aunque no recuerdes todo, escribe la sensación, el escenario, un color. Con el tiempo, los sueños se vuelven más claros. Y la conexión con el inconsciente se profundiza. Además, lee libros que enseñen este lenguaje simbólico. El hombre y sus símbolos, de Jung, es un excelente inicio. Estudia los mitos. Observa las sincronicidades. Todo este universo se comunica entre sí. La transformación no viene del sueño en sí. Viene de la escucha. Del acto de mirar hacia adentro con atención, con valentía, con ternura. Soñar es humano. Interpretar con conciencia es espiritual. Y cuando esa escucha se vuelve práctica cotidiana, empiezas a percibir señales también fuera del sueño. En los encuentros, en las intuiciones, en los ciclos que se repiten. La vida deja de ser aleatoria y comienza a ser simbólica. Porque, al fin y al cabo, el inconsciente no quiere solo mostrarte algo. Quiere invitarte a regresar a casa. Hacia adentro. Hacia la esencia. Y es allí, en ese lugar silencioso y sagrado, donde habita la sabiduría que ningún libro enseña. Solo el alma la conoce. Y ella habla. Cada noche. Solo hay que escuchar. Tal vez ahora comprendas que los sueños nunca fueron solo historias sueltas en la madrugada. Son mapas, metáforas, mensajes de algo que late dentro de ti, incluso cuando el mundo duerme. El inconsciente no llama a la puerta por casualidad. Observa en silencio y espera que alguien lo escuche. Y si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti también desea escuchar. Desea comprender. Desea volverse íntegro. Este canal fue creado para eso. Para quienes sienten que existe algo más allá de la superficie. Para quienes se preguntan qué hay detrás de sus propios espejos. Y para quienes reconocen, con humildad, que conocerse a uno mismo es el mayor de los caminos, y también el más hermoso. Por eso, si este viaje resonó contigo, te invito, dale me gusta a este video,
Compártelo con alguien que también sueñe con conciencia, y suscríbete al canal. Así, seguimos caminando juntos, construyendo un campo simbólico de expansión, escucha y transformación. Aquí, cada video es una vela encendida en la oscuridad. Cada palabra, un puente entre lo visible y lo invisible. Y cada persona que llega, fortalece este tejido simbólico que estamos creando con verdad, entrega y alma. Jung decía, quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Y tal vez, tu despertar comience justamente cuando cierras los ojos.